Agradecido a Dios por este tiempo y poder compartir de las Escrituras. Uno de los propósitos de la Iglesia es el evangelismo. Y vamos a enfocarnos en este tema, el evangelismo mundial. Y sin duda que este concepto o este principio lo encontramos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 28, dice el Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero quiero que cojamos ese principio que dice: llenad la tierra. ¿Sí? Llenad la tierra. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice llenad la tierra? Que mientras se iba poblando la tierra de la humanidad, que ellos conozcan que hay un solo Dios, que hay un solo creador. Entonces Dios crea al hombre para que le adore. Dios crea al hombre para que viva para él. Dios crea al hombre para que le sirva. En Génesis capítulo 6 y el versículo 8 encontramos ahí a un personaje llamado Noé. Y dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11 del mismo capítulo 6 nos dice lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Si vemos ahí que la tierra era un caos total. Había maldad en toda la humanidad de ese tiempo. En el versículo 13 dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Vemos que en el versículo 14, Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera. ¿Con qué propósito? Salvar la humanidad. Pero también dice la Biblia que Noé fue pregonero de justicia, y que él estuvo predicando 100 años a esta generación, anunciándoles que iba a haber un fin, anunciándoles que iba a haber una destrucción, anunciándoles que iba a haber un diluvio y toda la humanidad iba a perecer anegada. Pero en el capítulo 8 del mismo libro de Génesis, capítulo 8 y el versículo 17, ya Noé y toda su familia han entrado al arca. Ha estado lloviendo sobre toda la humanidad, y toda la humanidad de ese entonces ha sido anegada, ha perecido. Ahora Noé tiene que descender del arca, y Dios le dice: no, todos los animales que están contigo, toda carne de aves, de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra. Fructifíquense, multiplíquense sobre la tierra. Ese principio, ¿sí? Agarremos ese principio que es tan importante, que dice: vayan por la tierra. Lo mismo que encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 28: llenad la tierra. Pero en Génesis capítulo 11 encontramos una historia muy interesante. Dios dice en el versículo 1 de Génesis 11 que la tierra era una sola lengua y unas mismas palabras. El versículo 4 dice: la humanidad de ese entonces: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En este tiempo sobresale un personaje llamado Nimrod, y él quería edificar su reino. Él quería construir una ciudad, una torre,
cuyo nombre, no, levantar su nombre, exaltar su nombre para él, buscar su propia gloria, edificar su propio reino. Pero hay algo que me llama la atención en este pasaje que dice por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, esta generación conocía lo que Dios le había dicho a Adán en Génesis 1:28. Llenad la tierra, llenad la tierra. Y también conocían lo que Dios le había dicho a Noé, ¿no? Que vayan sobre la faz de la tierra, que vayan por toda la tierra. Pero en Génesis capítulo 11 encontramos, ¿no?, de esta historia. Entonces dice Dios en el versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8: así, miren, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Ese principio, ¿sí? Ese principio que encontramos ahí, sobre la faz de toda la tierra. Allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham. Y en el versículo 2 le dice: haré de ti una nación grande. En el versículo 3 Dios le dice a Abraham que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese principio, todas las familias de la tierra. Ese principio de todas las familias de la tierra lo encontramos en Génesis 1:28. Lo encontramos con Noé. Lo encontramos con Nimrod, que a pesar que él quería edificar su propio reino, que él quería construir o levantar su propio nombre. Más adelante, en 1 Samuel capítulo 17, encontramos la historia de Goliat, el filisteo, que desafía al pueblo de Dios. Y él pide en el versículo 8 de 1 Samuel 17:8, dice: escoged un hombre que venga contra mí. Desafía al pueblo de Dios. Entonces el rey Saúl y el ejército no se atreven a desafiar al gigante. Es entonces que en el versículo 46 de 1 Samuel 17, David dice: Jehová se para frente al gigante, ¿ya? Desafía al gigante, entra a al campo de batalla frente al gigante y le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y cortaré la cabeza. Y lo que me llama la atención es lo que dice ahí: y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Lo que vimos en Génesis 1:28, lo que vimos en Génesis capítulo 6 con Noé, lo que vimos en Génesis capítulo 11 con Nimrod, lo que vimos con Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y David dice: hoy conocerá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Ese principio, que toda la tierra conozca que hay un Dios, que hay un Dios en Israel. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora, en los evangelios, en el libro de Marcos, capítulo 16 y el versículo 15, Jesús reta a sus discípulos diciéndoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo que dice en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento: id por todo el mundo. Ahora, hermanos, en el libro de los Hechos, ya el Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado, y Él encomienda a sus discípulos y les dice en Hechos capítulo 8, en Hechos 1:8, les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿qué encontramos ahí? Evangelizar el mundo. Evangelizar el mundo. Entonces, ese era el sentir de Dios. Y eso es lo que Cristo encomienda a sus discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 15, dice que los reunidos eran como 120 en número. Los apóstoles, los discípulos, eran 120 en número. En Hechos capítulo 2 y el versículo 41 dice que 3,000 personas se convierten a Cristo Jesús. Pero en Hechos capítulo 5 versículo 14 dice que el número de los discípulos aumentaba más y más en gran número, así de hombres como de mujeres. Ahora, en Hechos capítulo 8 y el versículo 1 dice: hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Pero Dios había encomendado a los discípulos que ir por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? Dios tiene que levantar una persecución, y a raíz de esa persecución, en Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Los líderes de la iglesia no estaban cumpliendo con evangelizar el mundo. Los líderes de la iglesia no estaban llevando a cabo lo que Cristo les había hecho, les había anunciado, les había dicho a ellos. Hermanos, para que el evangelismo mundial se lleve a cabo, tiene que estar en unidad 3 cosas. Y de eso quiero hablarte en esta noche, en esta oportunidad. 3 cosas. Número 1. En 1 Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿sabes qué dice? Que Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el sentir de Dios, el corazón de Dios late porque este mundo le adore, porque este mundo le sirva, porque este mundo se rinda o caiga rendido a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Número 1. El sentir de Dios. La visión de Dios es de que todo el mundo le adore, es de que todo el mundo conozca que hay un solo Dios. Como dijo David, que en toda la tierra conozcan que en Israel, que en Jerusalén hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios. Que toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Ese es el sentir de Dios. Entonces, Dios no es el problema. Entonces, Dios quiere hacer su obra, Dios quiere evangelizar, Dios quiere hacer algo grande, Dios quiere utilizarnos, Dios quiere servirnos. Entonces, si Dios no es el problema, entonces, ¿quién es el problema? Número 2, el líder. Hechos capítulo 4 y el versículo 20 nos dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Hechos 4:13, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice que se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Verso 17 dice: para que
dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazcámosles, para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué había pasado? Los discípulos han sanado a un paralítico. Y el rumor se corrió, se dispersó. Entonces los líderes de ese entonces, indignados, dice, reconocen que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y ellos dicen, vamos a amenazarles para que no hablen más en el nombre de Jesús. Y mira lo que ellos dicen en el versículo 20, Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A pesar de las amenazas, a pesar de que sus vidas estaban en riesgo, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿qué ha sucedido con los discípulos? ¿Qué pasó con el liderazgo de esta iglesia? ¿Qué ha sucedido con estos creyentes? ¿Qué pasó con el liderazgo de este tiempo? Que el Señor tiene que levantar una persecución para que recién empiecen a ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No será que entró el espíritu de Nimrod? Haremos una ciudad, haremos una torre, levantaremos un nombre, hacer su propio reino, buscar su propia gloria. Pero sabemos bien que las amenazas y todo el trasfondo que pasaban ahí hacía que los discípulos no se atrevan a ir más allá. Si Dios no es el problema, entonces el problema es el liderazgo. Maxwell dice, todo sube y baja según el liderazgo. Según el corazón del líder, la iglesia tendrá ese corazón. Lo que el líder ama, la iglesia va a amar. Lo que el líder enseña, la iglesia va a hacer. Cuando la iglesia tiene el corazón para ganar el mundo para Cristo, es porque su líder tiene ese corazón de ganar este mundo para Cristo. Y cuando la iglesia está dispuesta a evangelizar este mundo, están dispuestos a dar de sus recursos, están dispuestos a dar de sus líderes, están dispuestos a que el nombre de Cristo sea predicado en todo el mundo. Entonces, mis hermanos, de nosotros como líderes depende impactar este mundo para Cristo Jesús. Número 3. La iglesia. La iglesia va a hacer lo que nosotros hagamos. La iglesia se va a mover al ritmo del líder. La iglesia va a hacer lo que el líder le diga que tenga que hacer. Cuando ven el corazón y el ejemplo del líder, la iglesia va a seguir. En Hechos capítulo 2, versículo 41 vemos que hubo un gran avivamiento, 3,000 personas se convierten. Dice que todos tenían en común todas las cosas. Había alegría y sencillez de corazón. Vendían sus bienes, sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Y repartían según la necesidad de cada uno. Y dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Es según el liderazgo. Cuando el líder está dispuesto, hermanos, a sacrificar, cuando el líder está dispuesto, hermanos, tiene un corazón que arde por evangelizar este mundo, tiene un corazón que quema por predicar la palabra de Dios, la iglesia va a seguir.
Entonces, si Dios no es el problema, si la iglesia no es el problema, entonces, hermanos, el problema quizás sea nuestro liderazgo. Quizás estamos pensando más en evangelizar nuestra zona, evangelizar nuestro lugar, de que nuestra iglesia se llene, de tener nuestros convertidos, de tener nuestro equipo pastoral, de tener nuestro liderazgo en la iglesia, de tener nuestras reuniones familiares, de tener nuestros tiempos de compañerismo, de tener nuestro staff pastoral, de tener un equipo de liderazgo, de tener buenas maestras de escuela dominical, de querer edificar nuestra iglesia. Pero ¿y qué del mundo entero? ¿Y qué de aquellos que no conocen a Cristo Jesús? Cuando Dios crea a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza, les dice: llenad la tierra, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, llenad la tierra. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero la tierra se corrompió, la tierra se llenó de maldad y de violencia, y Dios dijo: roeré, destruiré este mundo, porque se ha llenado de maldad, se ha corrompido de tanta violencia. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y salvó a Noé, a toda su familia. Y una vez que bajan del arca y le dicen: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Que toda esta tierra, que toda esta generación conozcan que hay un solo Dios. Pero en Génesis capítulo 11 se levanta Nimrod con un corazón lleno de egoísmo, con un corazón lleno de sí, con un corazón queriendo edificar su gloria, su reino, una nación, una tierra, una cúspide, una torre. Y Dios dice: descendamos ahora y esparzámoslo. Pero Dios levanta a Abraham, y Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y qué interesante lo que dice David. Qué precioso lo que dice David. Ese muchacho a quien todos menospreciaron, ese muchacho a quien su padre dijo: ¿tú qué vas a hacer? Tus hermanos, cállate. Y David se para frente al gigante y dice: toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y por todo el mundo es el llamado de Dios: predicad el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8 nos dice: hasta lo último de la tierra. Ya tenemos el mandato, ya tenemos la orden en la palabra de Dios. Ya sabemos lo que Dios siente. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y Dios ama a este mundo, y Dios no quiere que nadie perezca. El anhelo, el deseo de Dios de que este mundo conozca a Jesús como su Salvador, a Jesús como el único mediador, a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús quien murió por nuestros pecados. Entonces Dios no es el problema. Si el problema no es Dios, entonces el problema está en nuestro liderazgo de esta generación. Qué fervor de los discípulos que agarran de Pedro y Juan, que dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios quiere usarnos. Dios quiere hacer algo grande con nuestras vidas. ¿Te has puesto a pensar el anhelo del enemigo, el anhelo de Satanás? Apocalipsis 12:9 dice que él tiene engañado al mundo entero. Según de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio.
Dios anhela que este mundo sea salvo y Satanás anhela que este mundo esté engañado. Y como líder, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Qué es lo que quema tu corazón? ¿Qué es lo que hace arder nuestros corazones como líderes? ¿Estás dispuesto a soltar tus discípulos? ¿Estás dispuesto a soltar tus recursos? ¿Estás dispuesto a renunciar, a edificar tu nombre, tu reino, con tal de evangelizar este mundo para Cristo Jesús? Hay un Dios que quiere hacer algo grande. Hay un Dios que quiere usarnos. ¿Te has dado cuenta que en este tiempo de que estamos atravesando, la gente está temerosa, la gente está fervorosa, la gente está clamando y diciendo: ayúdenme, ayúdenme? A veces Dios tiene que levantar cosas para que este mundo empiece a clamarle a Él. A veces Dios tiene que mover el liderazgo de la iglesia para que recién empiece a predicar el nombre de Dios. Hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Hasta lo último de la tierra. Que conozcan que hay un Dios y que ese Dios se llama Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.